Hace unos momentos le contaba a la pastora que había cumplido años, pero el propósito de contarle que había cumplido años no era para que me felicitara por eso, sino para que poder transmitirle que cuando la palabra de Dios dice que Dios renueva, restaura, yo puedo dar fe a los 83 años, hermano, que es así. Yo doy fe y agradezco que poder tener la oportunidad de decir esto, porque hay veces que uno se deja vencer por las circunstancias y se olvida que todas las promesas de la palabra de Dios están cumplidas, hermanos. No es que se vayan a cumplir, están cumplidas. Solamente tiene que llegar el tiempo para que nosotros las veamos. Pero las promesas de Dios están cumplidas. Y una de ellas es la de restaurar. Amén. Entonces creamos en estas cosas. Yo me estaba pensando, abochornado ahí. Yo tengo la Biblia en el teléfono, entonces como yo detesto usar el teléfono con la Biblia, al final tengo el teléfono ahí y no traje la otra Biblia y estoy sin Biblia. Pero estoy con la palabra que el Señor nos ha dado. Hay que tener en cuenta, hermanos, que este tiempo específico del verano es un tiempo raro. Incluso si ustedes me permiten, yo no estoy hablando de lo que Dios dispuso. De lo que estoy hablando es del sentido que los hombres les damos a la obra de Dios. El verano es necesario como es necesario el invierno. Todo es necesario, si no Dios no lo hubiera hecho. Nada es superfluo con las cosas de Dios. Pero el verano lo hemos frivolizado tanto, hermanos, que decimos, bueno, es verano, no importa. Yo recuerdo que hace muchos años, probablemente ha sido la peor experiencia que he pasado en la iglesia. Yo frecuentaba una iglesia y el pastor me dice, este fin de semana, él se iba de vacaciones, dice, pero este fin de semana, el primer fin de semana no me acuerdo si era julio o agosto, dice, he invitado a un amigo que venga, dice, si no te importa para que él predique. No, está bien, si usted lo ha invitado. Entonces apareció una persona. Y esa persona, muy sonriente, dijo más o menos esto. Como es verano, he traído una palabra refrescante, liviana. Y yo creo que la mayoría de los que estamos en la iglesia pensamos, ¿cómo una palabra refrescante? Una palabra liviana. ¿Me estoy explicando lo que digo, hermanos? Es decir, es como tomarse un refresco. Eso significaba. Y efectivamente fue algo muy triste. Yo me acuerdo que cuando el pastor volvió, me dice, ¿y cómo fue? Y le digo, pastor, hay dos alternativas, que le diga la verdad o le diga que viene. Usted elija. Me dice, pero sí, dice, yo me temía que pasara eso. Y esto es, hermano, porque nosotros tenemos que asumir que cada momento de nuestra vida es importante. Porque de lo único que tenemos
Es tiempo, hermanos. El que dice que el que crea que tiene dinero, gloria a Dios, porque cree eso. Y el que no tiene dinero, también debe dar las gracias por no tener dinero. Pero el tiempo, hermanos, es el único bien que nosotros tenemos. Es el único. Porque ninguno de los que estamos acá, incluyendo a mí naturalmente, puede decir que vamos a estar todos a las 3 de la tarde. ¿Amén? ¿O hay alguien que pueda decir que vamos a estar todos a las 3? ¿Me están entendiendo lo que digo, no? Esto significa que el único que sabe nuestro tiempo es Dios. Pero mientras lo tengamos, démosle frutos a nuestro tiempo. Seamos portadores realmente del mensaje que Dios tiene para nosotros. Porque miren, en este momento uno puede decir, no nos distraigamos con estas cosas, hermanos, si es normal que pase, se cae una botella, hay agua. Decía, el tiempo, este tiempo que nosotros tenemos que usarlo de la mejor manera posible. Y hay gente que dice, bueno, somos poquitos, ¿qué tiene que ver? Miren, hermanos, el más grande rey que tuvo Israel, Dios lo castigó por haber hecho algo que Dios no le mandó que hiciera, que era contar cuántos eran en Israel. Entonces, hermanos, que no se nos pase por la cabeza ponernos a pensar, ¿somos poquitos o somos muchos? Aquí estamos, hermanos, todos los que Dios ha querido que estemos. No falta nadie, ni sobra nadie, hermanos. Amén. Por eso yo le contaba hoy a nuestro pastor que vamos a hablar de un tema que no solamente es motivo de grandes estudios teológicos y de libros más grandes que la Biblia sobre este tema que vamos a hablar hoy. Y uno dice, bueno, pero esto es para hablar en verano con la manada pequeña o la manada grande. No tiene nada que ver eso, hermano. Pensemos que esto es lo que Dios ha querido que nosotros escuchemos hoy. Y ese es el valor que tiene. No el viejito este que está hablando, sino el mensaje que el viejito está trayendo. Amén, hermanos. Sí, pongámosle una sonrisa a la vida. Está bien que nos riamos. Y le quitemos esa cosa acartonada que muchas veces tienen las cosas de Dios. Dios es tan maravilloso que nos pone la mano encima, seamos como seamos, pero disfrutemos de saber que Dios está con nosotros, hermano, a cada momento de nuestra vida. Hoy vamos a hablar de un tema que específicamente, si lo buscamos en la Biblia como tal, digamos, si uno va a estas Biblias de consulta y pone el tema no figura. Es impresionante, no figura, que es el bautismo en el Espíritu. Sin embargo, hermanos, el bautismo en el Espíritu está mencionado varias veces de otra manera. Entonces tenemos que tener la cabeza abierta para entender que la Biblia es un tesoro tan maravilloso
que lo vamos a descubrir en la medida en que nosotros tengamos el corazón dispuesto a descubrirlo. Y como esto no es una clase de teología, ni pretende serlo, y espero que nunca lo sea además, vamos a hablar del bautismo espiritual y lo vamos a tratar de entender de otra manera. La vida de los seres humanos empieza y termina. Somos niños, jóvenes, adultos, podríamos decir que veteranos, y llega un momento que somos viejos. A partir de un determinado momento pasamos a ser viejos. Y ese es el ciclo. Somos bebitos, somos viejos, nacemos, morimos. De la misma manera, la vida espiritual, hermanos, la vida espiritual, de la misma manera, es igual. Nosotros somos bebés cuando aceptamos, entendemos lo que significa Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, somos perdonados por la gracia y a partir de ese momento pasamos a formar parte de la familia del Dios Todopoderoso. Ya. El siguiente paso, hermanos, debería ser el bautismo. Ahora, sobre el bautismo, hermanos, debemos reflexionar esto. El bautismo no es algo que diga a los 6 meses y un día de estar en la iglesia debemos ser bautizados. Eso es algo que uno debe desear ser bautizado. Yo quiero ser bautizado, porque el bautismo en las aguas, supone que no solamente va a morir el hombre viejo para dar lugar al hombre nuevo, sino que además de eso representa la manifestación pública de la fe. Amén, hermanos. O sea, todas las personas que son bautizadas están haciendo una demostración pública de su fe en Cristo. Algunas veces hay poca gente y otras veces hay mucha. A mí me bautizaron en Brasil, éramos casi 1000, era una multitud. Tardó horas y horas el bautismo, éramos tantos. En el Estadio Morumbí de San Pablo, en las piscinas del Estadio Morumbí. Pero, sin embargo, tanta demora, porque había demora para ser bautizado, para después de ser bautizado, para todo había demora. Sin embargo, hermanos, un momento precioso, porque la gran mayoría de los que estamos ahí, estamos entendiendo qué hacíamos ahí. Estamos demostrándonos y demostrando nuestra fe en Jesús, que habíamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. El siguiente paso en el crecimiento espiritual sería el de recibir el Espíritu Santo. Cuando en Pentecostés Jesús mandó que se quedaran en un determinado lugar porque iba a descender el Espíritu, y la Biblia dice que bajaron lenguas de fuego y que la gente empezó a hablar en lenguas extrañas. Sin embargo, unos con otros la entendían, algunos sí, otros no. Pero hablar en lenguas, hermanos, es otro nivel. Sin embargo, de ninguna manera hablar en lengua es obligatorio.
Y la propia palabra, hermanos, nos enseña que si no hay interpretación de lenguas en la iglesia, es preferible no hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas, pero como nunca hay nadie que se produzca la manifestación de decir, bueno, yo voy a decir lo que este hermano ha hablado, entonces he aprendido a callarme la boca, porque muchas veces el hablar en lengua se convierte en una forma de vanidad, de soberbia, decir, yo hablo en lengua. ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver? Que hable en lengua, ¿es un don? Sí, y tenemos que estar agradecidos por eso, pero no es una obligación, hermanos, que todos los hermanos sepan que yo hablo en lengua. No es necesario. Y después viene de lo que vamos a hablar hoy, que es el bautismo en el Espíritu. ¿Qué significa el bautismo en el Espíritu? Le vamos a pedir a la hermana que nos haga el favor y ponga Primera de Juan 33. ...33 y 34, por favor. Pues se va a explicar mejor. El que está hablando, claro, es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba hablando de Jesús, que era el que iba a impartir el verdadero bautismo. No porque no fuera cierto lo de Juan el Bautista, sino porque, claro, él era un enviado y Jesús era el Hijo de Dios. Amén, hermano. Esa es la diferencia. Bueno, no importa. Pero la frase de Juan está ahí. Claro, esto es lo que estaba diciendo, ¿no? Que Juan el Bautista estaba hablando de que el que iba a bautizar era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ¿no? Jesús. ¿Qué es entonces el bautismo espiritual, hermanos? El bautismo espiritual es luego de habernos arrepentido, nuestros pecados perdonados, luego de habernos bautizado en el agua. Podemos hablar o no podemos hablar en lengua, pero hay otra cosa, hermanos, que la tenemos que desear desde el fondo de nuestro corazón, que es ser bautizados en el Espíritu. Porque ese bautismo, hermanos, ese bautismo viene de Jesús, es la fuerza, el poder de Jesús que se derrama sobre nuestra vida y verdaderamente produce una transformación. Miren, perdona, pero yo me voy a apoyar aquí. Produce una transformación tan brutal en la vida de la persona que, y por supuesto, no es algo malo, es algo maravilloso, ¿no? Las personas que han recibido el bautismo espiritual pueden dar fe de que su vida realmente se completa el círculo y termina por cambiar. ¿De qué manera, hermano? Si nosotros no tenemos el bautismo espiritual, nos consideramos hijos de Dios, podemos ser portadores de la palabra de Dios, del Evangelio, podemos llevar amor
al prójimo, todo eso lo podemos hacer. Lo que ocurre es que cuando se produce en nosotros el bautismo espiritual, es como si si se abrieran las puertas del cielo y bajara un torrente de poder, pero no para hacernos poderosos a nosotros, sino para que ese poder que está sobre nosotros nos permita ayudar a la iglesia, nos permita ser mejores servidores de la iglesia, nos permita ser mejores servidores del prójimo. Es como si Dios tuviera la gracia de elevarnos, hermanos. Ay, del fondo de mi corazón espero que me esté haciendo entender lo que digo, pero el bautismo espiritual es eso, es algo que desciende sobre nuestra vida para elevar nuestra vida, no para sentirnos superiores, hermanos, ¿eh? No estoy diciendo que nos vamos a sentir superiores porque yo estoy bautizado en el Espíritu. No es eso, al contrario, es para que la necesaria humildad que tenemos que tener en nuestra vida se transforme en un poder, en una herramienta extraordinaria para servir al prójimo. Amén. Por eso lo tenemos que desear. Vuelvo a decir, no para sentirnos poderosos, ni para sentirnos diferentes, o para decirnos, yo ahora merezco estar sentado en la primera silla de la iglesia. Todo lo contrario, hermano. Es porque a partir de eso vamos a poder ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas. Vamos a poder ser mejores en todo. Pero, hermanos, no para una cuestión de vanidad nuestra, sino para que entendamos que cuando ese poder de Dios desciende sobre nuestra vida, nos ayude a que nuestra misión en la vida, nuestros propósitos en la vida, se puedan concretar de una manera diferente. Diríamos de una manera más poderosa, para que todo lo que yo haga en la iglesia, que es el primer lugar donde nos corresponde obrar, en la iglesia, sea mejor. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para nuestra gloria? No, hermanos. Para que la iglesia crezca. Por eso, la cuestión cuando yo hablaba de la cuestión de hablar en lenguas, estaba pensando cómo explicar esto. Cuando la palabra de Dios dice que si no hay personas que tengan el don de interpretación de lenguas, es mejor no decir nada. Hace muchísimos años, en la misma iglesia donde pasó la historia que conté del pastor que trajo la palabra veraniega, digamos, ocurrió una cosa extraordinaria para mí, ¿no? Resulta que un hermano habló en lenguas y el hermano habló y de golpe fue como si alguien me hubiera dicho, el hermano habló de Juan 23, por decir algo, ¿no? O Juan 1:25, lo que sea. Entonces yo me quedé. ¿Has visto cuando uno recibe una sorpresa y dice, pero qué es esto? Primero yo no me daba cuenta que era una interpretación de lo que el hermano había hablado. Entonces me acerqué a la pastora y le digo,
pastora, me ha pasado esto. ¡Ah! Pues una cara de alegría, dice, ¡ay, gloria a Dios! Dice, repite lo que te ha dicho. Entonces yo repetí. Y eso es interpretación en lengua. Porque fue tan bueno para la iglesia, no porque lo haya dicho yo, o que Dios me lo haya revelado a mí, sino que era un mensaje maravilloso para la iglesia. Pero si nadie lo sabe interpretar, y hermanos, de la misma manera que digo una cosa, digo otra. Fue la única vez que yo escuché hablar en lengua y pude saber de qué se trataba. Pero se ve que a Dios en ese momento le pareció bien que yo entendiera lo que se había dicho. Nada más. Eso es toda la cuestión. Pero fue una gran enseñanza para saber cuándo uno debe hablar y cuándo uno debe callar. Y volviendo al tema del bautismo espiritual, hermanos, muchas veces nosotros decimos, ¿y ahora cómo obro? ¿Y ahora qué le digo a esta persona? Y ahora esas dudas que cotidianamente se nos presentan. El bautismo espiritual, hermanos, es como si elevara nuestra propia alma para poder ayudar al prójimo. Por eso es algo que uno tiene que desear, pero sin embargo no es algo que nosotros lo vamos a poder notar como decir, ha cambiado nuestra vida. No, nos vamos a sentir más útiles, hermanos, más útiles para ayudar al prójimo. Esa es la cosa extraordinaria que tiene el bautismo espiritual. ¿Y qué pasa si no recibimos el bautismo espiritual? Hay dos cosas en esto. Una, que depende de nuestra voluntad, en el sentido de aspirar a recibir el bautismo espiritual. Y la otra, hermanos, es a que Dios nos quiera conceder el bautismo espiritual a través de su Hijo Jesús. Es decir, otra vez se cumple el círculo, se completa el círculo. Porque al final la vida, hermanos, tanto la vida física, esta, como la vida espiritual, son círculos que se van completando en su momento y siempre dependiendo de la voluntad del Padre. Él es el que sabe todas las cosas. Entonces, como Él es el que sabe todas las cosas, también sabe si será bueno o malo para una persona recibir el bautismo espiritual. Porque de la misma manera que puede ser una bendición, si la persona no está preparada para recibir el bautismo espiritual, puede ser una cosa muy mala para ella y para los demás. Amén, hermanos. Por eso nosotros hablamos de que hay un tiempo para todo. Cuando la Biblia dice hay un tiempo para vivir, un tiempo para morir, bueno, hay un tiempo, efectivamente, hay un tiempo para todo. Y por supuesto, el bautismo espiritual llegará en el momento en que Dios crea que estamos preparados para recibir eso. Amén. O sea, lo tenemos que desear, pero también tenemos que saber que depende de la voluntad del Padre para que ese poder del Espíritu se derrame a nuestra vida a través del Hijo.
Amén. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, ¿por qué no vamos a preguntar? Claro. Al comienzo yo dije, los cultos no tienen que ser una cosa acartonada. No hay una norma que diga, el pastor habla de tal hora a tal hora y termina. Si Dios pone que la persona que está en el púlpito abra la posibilidad de que alguien pregunte, puede preguntar. Ahora, no es cuestión de que en todas las predicaciones se levante una mano, pastor, ¿por qué no sube la Coca-Cola? Y ¿me explico lo que estoy diciendo? Es decir, hay veces que uno tiene que llevar la situación al ridículo para que se comprenda la idea, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto? Bueno, mejor. Sí, mejor en el sentido que lo han entendido, ¿no? Mejor. Y es tan importante, hermanos, la cuestión de la que estamos hablando, de la bendición espiritual, que fíjense que Jesús dijo que la única cosa que no se perdonaba nunca es la ofensa al Espíritu Santo. Amén. Tan poderoso es esto de lo que estamos hablando, porque de la misma manera que es algo maravilloso en la vida de la persona, ofender al Espíritu Santo es imperdonable. Es un extremo y el otro. Uno es la bendición y la otra es la maldición. Así es la vida. Nosotros o vivimos en la bendición o vivimos en la maldición. No hay un camino al medio. Amén. No existe el camino al medio, no existen los grises. Esa es la cosa que nosotros tenemos que aprender con Dios. No existen los grises con Dios. No existen. Y si alguien nos quiere hacer creer que efectivamente existen los grises con Dios, cuando yo digo gris, digo, hay caminos intermedios. No hay pecados y pecaditos. Hay pecado nomás. El que roba, da igual lo que robe, 1 euro o 1.000.000 de euros, da igual. El asunto es lo que uno tiene en el corazón, porque para robar, da igual lo que uno robe. Es la actitud del corazón la que Dios valora. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, en este día, seamos sabios y pensemos en esta cuestión del bautismo espiritual, porque a lo mejor, y yo creo que sería muy honrado de parte de cada uno, decir, yo creo que no ha llegado mi tiempo para el bautismo espiritual. Es probable, pero tan pronto como se despierte la llama de desear la bendición del Espíritu, ese es el momento en el que Dios va a comenzar a obrar, porque va a decir, este hermano, esta hermana ya ha preparado su corazón para recibir esta bendición. Amén, hermanos. Por eso no pensemos en el calor, ni no pensemos que estamos en julio, que hay gente de vacaciones. Perdón. No pensemos en esas cosas. Pensemos en que vivir con Dios y para Dios es una fiesta permanente, hermanos, a pesar de las circunstancias. Por eso, por ejemplo, hoy, el tren que yo debí tomar a las 10:10,
Salió a las 10:39. Yo le dije al pastor, no hay que dejar que el diablo nos quite la paz y el gozo en el corazón. Yo no subí al tren diciendo, ¡para este! No, hermano, yo dije, gracias Señor por la demora, aquí estamos, porque si uno se dejara llevar por el loco que todos tenemos adentro, todos los días estaríamos perdiendo batallas con el diablo, hermanos. Todos los días, a toda hora. El asunto de decir, Señor, se demoró el tren, gracias. Hemos llegado ahora, gracias. Siempre hay que dar gracias, por lo bueno y por lo malo. Por eso, con esta cuestión del bautismo espiritual, estemos preparados porque no sabemos en qué momento Dios va a tocar nuestro corazón para que digamos, por fin quiero el bautismo del Espíritu en mi vida. Así como un día dije, me quiero bautizar, de la misma manera, otro día voy a poder decir, quiero el bautismo en el Espíritu. Que sea una ansia en nuestra vida, que sea una necesidad en nuestra vida. Porque entonces vamos a ser mejores. No mejores, vuelvo a decir, para vanidad, sino vamos a ser mejores para servir al prójimo. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.